Exploremos cuáles fueron las cintas de animación más polémicas de la década de los 80, que terminaron siendo vetadas. Aquellos años no se definieron únicamente por sus luces de neón, melodías inolvidables y universos de pura fantasía. Fue además la época en que el cine de animación comenzó a desprenderse de su tradicional inocencia. Mientras multitudes de pequeños entonaban canciones junto a princesas y roedores parlanchines, un grupo de creadores optó por emplear la ilustración para exponer aquello que la sociedad prefería ignorar: la violencia descarnada, el deseo, los conflictos bélicos y la opresión. Desde los grandes cines hasta los rincones ocultos de los videoclubs, estas obras generaron una profunda consternación en padres de familia, ejecutivos de televisión y hasta en gobiernos completos. Se enfrentaron a prohibiciones, sufrieron una censura férrea y en ciertos casos fueron tan alteradas que resultaban irreconocibles. En el presente, vamos a rememorar ese tiempo en el que los dibujos animados dejaron de ser un simple entretenimiento infantil para transformarse en un reflejo sombrío de nuestra propia sociedad. Producciones que probaron que la animación también tenía la capacidad de escandalizar y que incluso ahora continúan inquietando a aquellos espectadores valientes que se animan a descubrirlas. Puesto número 10. Heavy Metal, de 1981. Esta película nunca pretendió ser para un público infantil, y lo dejaba muy claro. Inspirada directamente en la revista del mismo nombre, Heavy Metal trasladó al cine una fascinante antología que fusionaba ciencia ficción, un marcado erotismo y puro terror. Todo ello con potentes guitarras eléctricas sonando a todo volumen. Presentaba guerreros de musculatura exagerada, heroínas con muy poca ropa, robots asesinos y una estética de psicodelia neón. El producto final fue una obra cinematográfica que llevó la paciencia de los censores hasta su límite absoluto. En numerosas regiones obtuvo las clasificaciones más restrictivas o se enfrentó a prohibiciones parciales. Las principales cadenas televisivas se rehusaban a emitirla sin aplicar recortes significativos, mientras que las salas de cine demandaban que se incluyeran advertencias muy claras para el público. En las estanterías de los videoclubs, a menudo acababa alejada de la sección familiar, compartiendo lugar con las producciones destinadas a una audiencia adulta. Irónicamente, fue precisamente ese rechazo general lo que la convirtió en una leyenda. Las copias piratas circularon como la pólvora entre los jóvenes y los seguidores del heavy metal, y cada nueva censura oficial impulsaba la distribución de versiones íntegras que se proyectaban en pases de medianoche clandestinos. Pero más allá de toda la controversia, su influencia en el arte fue innegable. Esta película demostró que la animación podía explorar temas explícitamente sexuales y violentos sin complejos. Además, legitimó la estética pulp y el cómic para adultos como fuentes válidas de inspiración para el séptimo arte. Sirvió de inspiración para una generación completa de dibujantes y compositores, animándolos a concebir la animación como un campo creativo sin ataduras ni límites. Actualmente es considerada un auténtico clásico de culto. No cabe duda de que sigue siendo una obra excesiva, pero también fue increíblemente pionera. Fue la cinta que le comunicó al mundo, sin solicitar ningún tipo de permiso, que los dibujos animados también tienen la capacidad de rugir. Puesto número 9. La colina de Watership, de 1978. Presta atención, es una celada. Estás en una celada. Una historia animada sobre conejos. De esa manera se solía promocionar, pero terminó siendo una auténtica pesadilla para innumerables familias que la descubrieron en los años 80, al emitirse en televisión y en el circuito educativo. Esta película, basada en la aclamada novela de Richard Adams, narra el éxodo de una colonia de conejos en busca de un nuevo hogar. Aquí no encontrarán canciones alegres, sino un ambiente de miedo constante, sangre y la presencia de la muerte. Verán conejos que caen en cepos, luchas a mordiscos, ataques de perros feroces, la naturaleza en su estado más puro y sin edulcorantes. Durante su estreno en la televisión de Estados Unidos, las centralitas telefónicas se colapsaron con quejas. Los responsables de programación la trasladaron a franjas horarias nocturnas, incorporaron avisos para los espectadores y en determinados mercados se llegaron a eliminar escenas enteras. En distintas naciones de Europa recibió una calificación exclusiva para adultos, algo que resultaba completamente inusual para una producción de animación en aquella época. No obstante, toda esta controversia sirvió para iniciar una discusión muy necesaria. ¿Es apropiado que la animación dirigida a niños refleje la crudeza del mundo real? ¿Resulta preferible suavizar el concepto de la muerte o es mejor abordarlo de una forma más directa y sincera? La crítica especializada elogió su emotiva banda sonora, de tono melancólico, su poderoso relato de carácter épico, y el modo en que transformaba la campiña inglesa en una alegoría sobre el autoritarismo, el terror y la esperanza.
Con el paso del tiempo, fue relanzada en formato Blu-ray, incluyendo advertencias mucho más explícitas, pero acompañada también de análisis que la reivindicaban como una pieza maestra que exploraba el trauma. Para una gran cantidad de espectadores, fue la primera ocasión en que una película animada les hablaba con total franqueza. La lucha por la supervivencia es dolorosa. Puesto número 8. NIMH. El mundo secreto de la señora Brisby, de 1982. Don Bluth abandonó los estudios Disney con la intención de crear algo mucho más sombrío y de mayor envergadura. El fruto de ese esfuerzo fue NIMH, El mundo secreto de la señora Brisby. Una verdadera odisea con tintes góticos que gira en torno a ratones, experimentación científica y el sacrificio. La protagonista, la señora Brisby, siendo viuda y madre, debe navegar un entorno sumamente hostil. Se enfrenta a experimentos de laboratorio, ratas con una inteligencia superior, depredadores al acecho y un futuro que parece cerrarse sobre ella. La calidad de la animación es simplemente sublime, llena de juegos de sombras y destellos de una aura mística, aunque su tono general es considerablemente intenso. La trama incluye muerte, algo de sangre, un peligro inminente y una sensación de pánico que se puede sentir. Durante su lanzamiento inicial, los padres que acudieron esperando una fábula de animales más convencional salieron de las salas completamente escandalizados. Se reportaron proyecciones escolares que fueron canceladas, cines que recibieron una avalancha de quejas y acalorados debates en los comités de clasificación del Reino Unido y otros países europeos acerca de si era un contenido adecuado para el público infantil. En sus pases por televisión, solía emitirse con advertencias previas o en versiones editadas. No obstante, toda esa polémica acabó por fortalecer su estatus de leyenda. Demostró que una película de animación para niños también podía abordar temas serios. Además, elevó notablemente el nivel de calidad visual en el cine de animación que no provenía de la factoría Disney. Logró inspirar a toda una generación de artistas para que tratasen a los niños como un público inteligente y capaz de comprender. Hoy en día, NIMH es todo un símbolo. Una cinta que se atrevió a tomar riesgos y que precisamente por ello ha trascendido en el tiempo. Puesto número 7. Rock and Roll, de 1983. Nos encontramos ante una ópera rock en formato de animación, que trata sobre mutantes, la búsqueda de la fama y la invocación de un demonio a través de la música. ¿Sutileza? Ninguna. ¿Originalidad? Absoluta. Producida por completo en Canadá, Rock and Roll fue una mezcla de post-apocalipsis, erotismo y potentes riffs, que además reunió a voces legendarias, como las de Lou Reed, Debbie Harry o Iggy Pop, y optó por un estilo visual psicodélico que desconcertó por completo a los censores. En los Estados Unidos, la productora MGM decidió cortar y volver a doblar el filme con el fin de atenuarlo, lo que terminó destrozando el argumento. En otras regiones obtuvo calificaciones para adultos o fue directamente vetada de la televisión. El perjuicio comercial fue inmenso, pero su leyenda solo creció. Fueron los seguidores quienes la rescataron. Bobinas de 16 milímetros circularon clandestinamente en convenciones y pases de medianoche. Fanzines y emisoras de radio universitarias la elevaron a la categoría de santo grial. Con el tiempo, ediciones restauradas permitieron que se viera tal y como se concibió originalmente. Su herencia, aunque discreta, fue muy significativa. Fomentó esa fusión de música y relato animado que varias décadas más tarde caracterizaría a videoclips, animes y filmes como Interstellar 555 o Scott Pilgrim. No es una obra perfecta, es indómita, y por ello es tan relevante. En plena década conservadora, Rock and Roll probó que la animación tenía la capacidad de ser rebelde, sensual y atrevida, sin complejos. Puesto 6. Transformers, la película, de 1986. El anuncio de juguetes que dejó traumatizada a la mitad del mundo. Nadie se esperaba semejante impacto. Optimus Prime fallece, y no es el único en caer. El filme elevó la guerra Autobot-Decepticon a un grado de violencia gráfica sin precedentes dentro de la saga. Héroes emblemáticos aniquilados directamente en la pantalla. Alaridos, detonaciones y un recuento de víctimas mortales que provocó que los niños salieran llorando del cine. Por si fuera poco, Spike dice una palabra malsonante que la televisión censuraría en sus pases futuros. La reacción negativa fue instantánea. Los padres colapsaron las líneas de atención. Cadenas de televisión exigieron ediciones muy estrictas para poder emitirla en franja infantil. Hasbro se replanteó matar protagonistas en futuros proyectos después del tremendo descalabro emocional y de ventas. Su director, Nelson Shin,
admitió tiempo después que habían infravalorado el vínculo afectivo que los más pequeños tenían con sus héroes. La consecuencia fue una completa transformación. Las productoras comprendieron que la audiencia infantil también siente, se enfada, y que los problemas no se solucionan simplemente con más juguetes. Con los años, aquella conmoción inicial se transformó en un rito de paso generacional. El filme quedó como emblema de una época en la que el cine de animación maduró de repente y habló de la pérdida y la madurez sin filtro alguno. Dura, sí, pero imborrable. Número 5. Rebelión en la granja, 1954. Unos animales derrocan a los humanos. Crean una granja libre, una clara fábula política. La versión animada de Rebelión en la granja se lanzó en 1954, pero su gran polémica resurgió en los 80, al volver a la tele en pleno ambiente de Guerra Fría. Fue entonces cuando se supo que la producción había tenido financiación encubierta de la CIA para poder alterar su desenlace y dotar a la historia de un mensaje anticomunista mucho más explícito que el de la novela de Orwell. La consecuencia fue fuertes debates en colegios y juntas escolares sobre si era material didáctico o mera propaganda. Hubo cartas y quejas a los canales públicos exigiendo advertencias de contenido. En naciones con simpatías prosoviéticas hubo cortes y vetos parciales. El punto más delicado fue el cambio del final, ya que Orwell dejaba una desesperanza corrosiva. En él, los cerdos ya se han vuelto humanos. El filme, sin embargo, introdujo un giro esperanzador. Críticos y académicos lo tacharon de distorsión y de lógica. El debate que generó es fundamental, porque la animación también es política. Un simple dibujo puede ser un arma en la guerra cultural, y alterar un desenlace puede reprogramar el sentido de la obra. Hoy, Rebelión en la granja se estudia como un caso de manual sobre censura, propaganda y los medios. Un recordatorio de que, incluso con animales parlantes, el poder siempre se expresa en serio. Número 4. Pink Floyd, El Muro, de 1982. Ciertos muros se levantan con ladrillos, y otros con imágenes que te atormentan toda la vida. Pink Floyd, El Muro, fue exactamente uno de esos casos. Aquello que nació como una ópera rock para convertirse en una vivencia audiovisual absolutamente demoledora. Dirigida por Alan Parker, con las geniales animaciones de Gerald Scarfe, la película fue una amalgama de metáforas políticas, crítica social y angustia existencial, junto a un uso de la animación tan agresivo que los censores no sabían por dónde empezar. Podíamos ver flores que mutaban en criaturas sexuales, martillos desfilando como ejércitos fascistas, y profesores que se convertían en devoradores de sus alumnos, y una sociedad que moldea a los individuos hasta hacerlos pedazos. Para los censores era un campo de minas. En el Reino Unido y en Estados Unidos, el filme fue recortado para la televisión. Las escenas de sexo fueron reducidas o simplemente difuminadas. Se alteraron secuencias violentas y se eliminaron referencias políticas consideradas incendiarias. En varios países fue directamente prohibida, acusada de difundir mensajes subversivos. Pero el público joven la acogió con verdadera furia. Las sesiones de medianoche estaban a rebosar. Los discos se agotaban y las copias pirata cruzaban las fronteras. La animación que hizo Scarfe fue el verdadero núcleo del escándalo. No era una simple caricatura, era una pesadilla visual, un potente grito animado contra la represión y también la alienación. Y lo que más incomodaba a los moralistas era justo lo que más atraía a los artistas: su brutalidad, franqueza sentimental. En la actualidad, The Wall se erige como una obra fundamental tanto en el cine como en la música. Un largometraje que evidenció cómo el arte de la animación puede alcanzar niveles de crítica política y crudeza emocional comparables a los de cualquier drama de acción real. Es una vivencia que no te limitas a observar, sino que tienes que superar. Posición número 3. Fuego y hielo, de 1983. Si la película Heavy Metal representó un estallido de inconformismo, Fuego y hielo fue su réplica más depurada. Una epopeya fantástica en formato animado, completamente saturada de violencia, anatomías hercúleas y una palpable sensualidad. Fue dirigida por Ralph Bakshi, la misma mente creativa responsable de El gato Fritz y la versión de El Señor de los Anillos de 1978. Además, contó con la colaboración del icónico ilustrador Frank Frazetta, quien se encargó del diseño de todos los personajes. Esta cinta producción cinematográfica maximizó la estética propia del cómic pulp. Presentaba un mundo poblado por guerreros con muy poca ropa, hechiceras, criaturas aladas y ejecuciones explícitas en formato animado. El universo de Fuego y Hielo se caracterizaba por ser brutal, despiadado y, por encima de todo, profundamente erótico. Su gran base técnica residía en el rotoscopiado, una metodología que consiste en animar dibujando directamente sobre metraje real.
Este proceso le confirió un aspecto visual sumamente peculiar, casi hipnótico. Era excesivamente realista para considerarse una simple caricatura, pero al mismo tiempo demasiado estilizado para ser percibido como metraje real. El producto final fue una obra que parecía fluctuar en un espacio intermedio entre la leyenda y la alucinación. La censura, como era de esperar, no tardó en manifestarse. La Motion Picture Association la catalogó como R debido a su contenido violento y de alto voltaje sexual. En varias naciones europeas, la película sufrió severos recortes o fue directamente prohibida por sus secuencias más gráficas, mientras que las cadenas de televisión la mantuvieron al margen de su programación por mucho tiempo, intimidadas por la prominencia de sus siluetas femeninas y la crudeza de sus espadas cubiertas de sangre. Sin embargo, en los círculos de aficionados al arte y la fantasía, la cinta se consolidó como un auténtico ícono. Era espectacular en lo visual, aunque su trama era bastante directa, pero poseía un magnetismo innegable. Se trataba de un tributo a la ilustración más clásica, un canto a la anatomía humana y al filo del metal. Actualmente, es valorada como una joya estética que se anticipó a su época y una clara precursora del estilo visual que posteriormente imperaría en el mundo de los videojuegos y las películas de acción. Fuego y Hielo demostró que la animación era capaz de transmitir esfuerzo físico, combate y dolor, y que en ocasiones la fantasía más auténtica puede surgir directamente de la desmesura. En el segundo puesto, Felidae, del año 1989, aunque su estreno en Estados Unidos se produjo en los 90. Se presentaba como una película de gatos detectives, pero que incluía exámenes forenses, cultos secretos y crímenes atroces. Esa fue la carta de presentación de Felidae, una producción alemana que conmocionó profundamente al público de Europa y Norteamérica, bajo la dirección de Michael Schack y fundamentada en la novela de Akif Pirinci. La trama sigue los pasos de Francis, un felino casero que se traslada a un vecindario desconocido, donde pronto se topa con una cadena de asesinatos increíblemente violentos que afectan a la población felina. Lo que arranca como una trama de cine negro degenera rápidamente en una auténtica pesadilla que incluye violencia gráfica, cuerpos desmembrados, experimentación genética y extraños ritos sectarios. El estilo de animación es notablemente fluido y refinado, lo que resulta paradójicamente engañoso. Precisamente por ese contraste, el impacto en la audiencia fue mucho más potente. El espectador que esperaba una historia tierna se encontró de frente con el horror más perturbador. En su país de origen, Alemania, fue calificada exclusivamente para un público adulto. Mientras tanto, en Francia y los países escandinavos, su distribución fue limitada o se proyectaron versiones editadas. Por su parte, en Estados Unidos, las distribuidoras no se atrevieron a llevarla a las salas de cine. Los videoclubes la destinaron directamente a la sección de cine de terror, compartiendo estantería con títulos como Hellraiser y La Mosca. La crítica más conservadora la tildó de abominable, pero los entusiastas de la animación para adultos la aclamaron como un hito tanto en el aspecto técnico como en el guión. Jamás una obra de animación había representado tal grado de violencia psicológica sin sacrificar en ningún momento su integridad artística. Con el paso de los años, Felidae se transformó en una codiciada pieza de culto, venerada por su audacia, analizada por su impecable construcción de suspense y respetada con cierto temor por su brutalidad sin concesiones. En un tiempo en que la animación se asociaba casi exclusivamente con lo infantil, Felidae se hizo oír con una fuerza inusitada, demostrando que los gatos también sienten dolor, tienen pensamientos complejos y padecen. Y en el primer lugar, The Plague Dogs, de 1982. Existen cintas que te tocan el corazón, y luego están aquellas que directamente te lo hacen pedazos. The Plague Dogs encaja sin duda en este último y desolador grupo. Proveniente del mismo equipo creativo que llevó a la pantalla La colina de Watership, esta producción recuperó aquel estilo realista y lo empujó hasta sus consecuencias más extremas. La trama se centra en Rolf y Snitter, una pareja de canes que logra huir de un centro de investigación donde eran sometidos a terribles y dolorosos experimentos. Sin embargo, su recién hallada libertad está lejos de ser un consuelo. La población humana está convencida de que son portadores de una plaga letal, y así da comienzo una cacería implacable. El elemento que realmente distingue a esta cinta del resto es su honestidad descarnada. El padecimiento de los animales se muestra sin ningún tipo de filtro. Vivisecciones, asfixia por inmersión, lesiones expuestas. No hay espacio para melodías esperanzadoras, ni un mensaje edificante al final del relato. Tan solo un descenso continuo hacia la más profunda desesperanza. Las juntas de clasificación de la época quedaron absolutamente espantadas. Tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos,
Se proyectaron versiones mutiladas que suprimían secuencias enteras. En otras naciones, fue directamente vetada para su exhibición en salas de cine y en la pequeña pantalla. La reacción del público fue de rechazo en un primer momento. Una gran parte de los espectadores asumieron erróneamente que se trataba de un cuento infantil. Pero esa idea cambiaba en el momento en que afloraban las primeras lágrimas. Con el paso del tiempo, tanto la crítica especializada como los activistas por los derechos de los animales y otorgaron el reconocimiento que merecía, considerándola una obra cinematográfica esencial y de una valentía admirable. Un relato que expone la brutalidad humana a través de la perspectiva de sus víctimas silenciosas. En la actualidad, The Plague Dogs es objeto de estudio en facultades y centro de formación cinematográfica, como un caso paradigmático que ilustra la capacidad de la animación para ser igual de devastadora que el drama de imagen real más crudo. Se trata de una película dura de ver, es cierto, pero cuya huella es imborrable. Los años 80 representaron una década de efervescencia creativa y desafío a las normas. Y en ese contexto, mientras una parte de la industria fantaseaba con reinos encantados y doncellas, otra facción de creadores anhelaba dinamitar los convencionalismos e incinerar por completo la supuesta inocencia inherente al dibujo animado. Desde los conejos malheridos de la colina de Watership hasta los amenazantes martillos. Desde los fascistas de The Wall a los robots destruidos de Transformers o los gatos asesinados de Felidae, la animación se transformó en un sombrío espejo de lo real. Cada una de estas cintas fue censurada, atacada o temida, pero todas confirmaban la misma idea, que el cine animado puede ser igual de potente, político y desgarrador que cualquier largometraje de actores reales. Hoy día, con un solo clic, las vemos completas. Pero el interrogante permanece. ¿Acaso hemos ganado en libertad? ¿O sencillamente nos hemos vuelto indiferentes? Dinos en comentarios cuál de estas cintas consideras que fue víctima de una censura injusta y cuál todavía te parece demasiado inquietante como para volver a visionarla.